¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa sobre el primer foro de integración al Bicentenario. Los saluda Josefina Townsend. Hoy vamos a estar junto con Omar. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Josefina, muchas gracias. Vamos a ver justamente temas claves que hay que poner en agenda y que RPP va a abordar en su primer foro de integración al Bicentenario. Y la seguridad ciudadana, por supuesto, es uno de ellos. Probablemente, si usted nos está escuchando, haya sido víctima de algún robo, le robó el celular, la cartera, y eso sin hablar, por supuesto, de los homicidios, de la extorsión o el secuestro. Es el principal problema, la seguridad ciudadana, para nuestra opinión pública, para nosotros los peruanos. ¿Cómo llegar a un país más seguro de aquí a 3 años? Ese es un tema que vamos a ver. Primero veamos el informe que ya plantea algunas posibilidades de solución. El asalto masivo ocurrido en La Victoria es una muestra más de cómo el crimen se vuelve más organizado, con asaltos, robos y agresiones que demuestran por qué la inseguridad ciudadana es el problema más importante del país según la última encuesta del Barómetro de las Américas. Esta realidad se ha abordado a través de los años con cambios en infraestructura y herramientas que no han demostrado grandes resultados en la policía. Hace falta ver la seguridad del país como una problemática que encierra diferentes factores como las condiciones de vida. ¿Qué es lo que hace este tipo de intervenciones? Lo que te genera es mayor cohesión social, reducción de los factores de riesgo que hacen que un niño o un adolescente luego pueda caer en delincuencia y algunos otros factores para disminuir la victimización. Las brechas en acceso a servicios como agua, educación y salud crean el ambiente para que las personas se tornen a la delincuencia. Por ello hace falta políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Con esta estrategia se atacará el problema desde su base con el objetivo de disminuir la gestación de nuevos delincuentes. Profesionalizar a la policía, ¿qué implicaba? Implicaba formar a la policía, darle adecuadas condiciones de trabajo, recuperar la exclusividad policial, ¿no? Tener una policía que solo se dedique a ser policía, como ocurre en cualquier sociedad democrática. Otra reforma necesaria es fortalecer la policía con logística para combatir la delincuencia en las calles y el crimen organizado. Con los especialistas adecuados y el apoyo de oficiales preparados, es posible evitar la propagación de bandas delictivas que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos. A nivel de las políticas sociales es que se previenen los focos de criminalidad en ciertos ambientes marginalizados, ¿no? En el Perú estaríamos en un buen momento para decidir desarrollar verdaderas políticas sociales, no programas, sino mejoras en educación, mejoras en salud. Es necesaria una estrategia que visualice la inseguridad ciudadana desde las condiciones que llevan a delinquir hasta el equipamiento de la policía. Con esta reforma integral, el Perú podrá encaminarse hacia un país seguro, donde los ciudadanos pueden desenvolverse sin miedo en los espacios públicos. Bueno, para abordar este tema quiero dar la bienvenida a nuestros 2 invitados, investigadores de la Universidad de Lima, Elohim Monard y Wilson Hernández, a quienes les agradecemos por acompañarnos. Gracias. Y en principio empezar con quizá el diagnóstico, porque la inseguridad ciudadana, como decía Josefina, es lo que la mayoría de peruanos sentimos que es el principal problema que tenemos como sociedad. Esto ha aumentado, se ha deteriorado, porque en las calles pareciese que la gente siente que la cosa está empeorando. Bien, para tratar de dar un diagnóstico creo que es necesario partir 2 grandes formas de criminalidad. La delincuencia común, vamos a resumirlo en quien te roba, arrancha cosas, y el crimen organizado, narcotráfico y estas cuestiones mucho más duras, homicidios, sicariato. Tienen 2 diagnósticos distintos porque en esta primera delincuencia común, las cifras del INEGI, que en realidad sí son bien confiables, son encuestas de 90.000 personas al año, dicen que la victimización está cayendo desde el 2010 en que se mide. Eso no quiere decir que seamos un país seguro. Actualmente 27% de peruanos ha sido víctima de algún delito. A nivel latinoamericano eso nos pone en primer o segundo sitio en términos de gravedad. Entonces es la principal preocupación y con hechos fácticos. 2, si vemos el otro lado, criminalidad organizada, es mucho más difícil de medirlo, ¿no? Entonces no hay rankings claro. Pero si nosotros nos guiamos a partir del trabajo policial, sí da esta impresión de que el crimen está incrementando, o sea, a nivel de crimen organizado o manteniéndose alto. Y si vemos los homicidios, el nivel promedio está cayendo, pero cuando lo desagregamos por ciudades, vamos a ver que algunas ciudades tienen un ritmo totalmente opuesto y tienen niveles epidemiológicos de tasas de homicidio, casi centroamericanos. ¿Hay relación entre crecimiento económico y violencia? Sí. En realidad la fórmula casi matemática es: creces económicamente y si paralelamente hay un desarrollo urbano acelerado y desordenado,
3, automáticamente aparece violencia. Piensen en Chiclayo, piensen en Piura. Tumbes estaba leyendo, sí. Exacto. Ica, por ejemplo. Exacto. Entonces son dos figuras que van de manera paralela. El problema es que nosotros no las hemos visto así, y más bien hemos pensado que el crecimiento económico va solucionando algunos problemas, ¿no? Entonces este foco lo que implica es mirar el problema de seguridad desde las ciudades, no simplemente como un delincuente que tenemos que hacer que ya no delinca, sino cómo hacemos para mover otro tipo de agenda y que acá involucrar a otros ministerios y gobiernos locales. Es el tema, es una visión integral del problema. Estábamos comentando antes de entrar al programa que cuando se hace esta pregunta, ¿cuál es el mayor problema para usted en el país? Bien, se dice la seguridad ciudadana, pero también se habla de corrupción y en verdad no hay una disyuntiva, están unidos. En el caso de Barrio Seguro, tú has trabajado en la gestión del exministro Basombrío. ¿Cuál es la diferencia en ese enfoque? El enfoque de Barrio Seguro era mucho más social en el sentido que lo que se buscaba era prevenir. Porque mucho hablamos, y está bien también, de los mega operativos, de ir a atrapar a los delincuentes. Pero la pregunta es cómo hacemos que los jóvenes que hoy están en barrios vulnerables no terminen involucrándose como sicarios y probablemente empiecen robando celulares, algunos de ellos. Entonces se tiene que abordar desde varios frentes. Uno es oportunidades laborales. Otro es espacios públicos mejores. Otro es un mejor patrullaje policial, por supuesto. Otro es oportunidades de salud. Y así uno va. Otro muy importante es que en las tardes los chicos, en vez de estar en sus casas o en la calle, principalmente en la calle, estén en el colegio. 2 horas más al día, por lo menos. Uno es con jornada escolar completa y otro es que el Ministerio de Educación tiene algunas propuestas bien interesantes como expresarte, orquestando, que lo que hace es que los chicos hagan arte en las tardes en vez de estar en su casa. O deporte. O deporte, también tienen con deporte. Entonces, todas estas propuestas, la idea es que se identificaba ciertos barrios del país y ahí se hacía un cóctel de servicios públicos que reducía la probabilidad, ahí entra el concepto de factores de riesgo, reducía la probabilidad que seas un agresor o también una víctima. De que no hereden esta tradición de criminal que probablemente pudo haber tenido su padre, su abuelo, ¿no? Muchos de sus padres están en prisión. De hecho, quien era mi jefe entonces, el general Carrión, en el Ministerio del Interior, director general de Seguridad Ciudadana, había sido jefe del INPE. Entonces él me decía, los pabellones en prisión se distribuyen por nombres de barrios. Entonces hay un anclaje. Entonces, ¿cómo hacemos que estos chicos que a veces tienen a sus padres en la cárcel tengan otras oportunidades, tengan además esperanza? Entonces, mucho se discute y, por ejemplo, hoy hay una discusión en el Ministerio del Interior sobre continuidad de ciertos programas. Si Barrio Seguro, al estar centrado en algunos barrios, vale realmente la pena a nivel macro. Entonces yo les doy algunos datos para que se imaginen la concentración de delitos, ¿ya? 60% de los internos en penales del país, y esto es censal, proviene o ha puesto como su última dirección solamente a 2.7% de todos los distritos del país, es decir, 151 de 1864. Lo voy a decir de otra manera. 60% de internos en penales vienen solamente de 51 distritos. Ahora, imagínate uno de ellos, Los Olivos, digamos. ¿Vienen de todos Los Olivos? No necesariamente. Vienen de algunos lugares. Entonces, esta lógica de concentración del crimen, que también sucede en términos de homicidios. De hecho, hay un dato del BID bien interesante y es que el 1% de esquinas concentra el 60% de homicidios, ¿no? ¿Cuál es la esquina más peligrosa? Pero ahí es América Latina. América Latina. Entonces, ahí han hecho un estudio más amplio de América Latina. ¿Por qué? Porque si uno ve, además, revisa los lugares donde ocurren los homicidios, a veces por sicariato y por otros, ocurren en ciertas esquinas, en ciertas calles, en ciertas cuadras. Entonces, uno tiene que atacar esos lugares. Por un lado, con paquetes preventivos muy sociales que tienen que ver también con prevención. Y ahí quiero agregar que no solamente es un trabajo del gobierno nacional, sino de las municipalidades. También, claro. La iluminación, de hecho, acabamos de trabajar una encuesta que está por lanzarse con la Universidad de Lima sobre espacios públicos.
Y la gente se siente más segura cuando hay más iluminación. Sí. Funcionó, me parece, digamos, un ejemplo similar de barrio seguro en Medellín, Bogotá, justamente donde la inseguridad era tremenda y el narcotráfico también, ¿no? Y eso lo quiero vincular con otra idea. Lo que estás diciendo, Medellín, Bogotá, Colombia, lo que hizo es analizar mucho la información que tenía local. Y eso todavía es un desafío pendiente en comisarías y en el ministerio a nivel macro. Si bien, como hace un rato conversábamos con Wilson antes del programa, creo, que nuestra linterna para ver el crimen todavía es muy reducida. Necesitamos tener más información. Reflectores, más que linternas. Pero no solo tenerla, analizarla. Usarla bien. Y yo creo que en las comisarías, por un lado, por la precariedad de las comisarías que han sido abandonadas mucho tiempo. Y por otro lado, por la falta de capacidades de algunos policías, también tenemos que decirlo, no hay un análisis adecuado de los delitos. Ahora bien, he escuchado últimamente de que no quieren hacer encuesta de victimización este año, que es algo que la gestión anterior había dejado listo. Eso sería gravísimo para el país, que no tengamos mejor información. Algunos dicen, no, pero se la pasan investigando. No es que te la pases investigando, necesitas data para tomar decisiones. Claro. Es como, yo siempre le decía cuando hacía algunas capacitaciones con policías, es como, ¿tú cómo puedes sanar a un paciente si no le haces estudios? Claro, los análisis primero. No vas a saber qué enfermedad tiene. Para saber qué enfermedades tiene el país y dónde está focalizada, necesitamos estudios. Cuando hablamos de la inseguridad como el principal problema de los peruanos que no nos sentimos seguros a la hora de estar en la calle, bueno, las peruanas peor, ¿no? Y estamos viendo los casos trágicos, dramáticos de feminicidio, intento de feminicidio como el de Ivy Ágreda no hace mucho. Hay 10 feminicidios al mes, es lo que he estado leyendo. ¿Qué hacer cómo abordar estos casos trágicos? También aquí hay una visión integral, pero hay una urgencia. Sí, hay una urgencia de hacer las instituciones públicas efectivas, porque eso es algo que en el corto plazo funciona. 2, el problema es que cambiar todas estas actitudes machistas, que básicamente el punto central de por qué hay agresiones, tiene un ritmo mucho más lento, ¿no? 3, el estudio que nosotros hicimos en la Universidad de Lima sobre feminicidio, salieron varios resultados interesantes, comento 2. 1, que en los distritos donde había más comisarías, la incidencia de feminicidio tendía a ser menor. No es que le elimine la comisaría, pero tendía a ser menor. Y junto a esto, presentar una denuncia en la comisaría, por el contrario, te puede hacer bien, disminuye la probabilidad de feminicidio, como que en realidad puede ser todo lo contrario. Esto significa que denunciar es casi una ruleta rusa, ¿no? Nosotros estamos en una época en la cual hay mucha visibilización de la violencia y lo negativo que existe, y esto está moviendo a más mujeres a ir y denunciar. El problema es que no hemos cambiado cómo los operadores del sistema de justicia, policía, jueces, fiscales, médicos, psicólogos forenses, etcétera, ven la victimización de la mujer. Entonces lo que necesitamos ahí, y desde ahora a corto plazo, es entender a la víctima desde un enfoque de género, entender al agresor desde esta misma perspectiva y entender la responsabilidad del propio actor estatal para tratar de darle solución a estos problemas. Eso es muy complejo, ¿no? ¿Cómo cambia justamente la mentalidad, por ejemplo, de un policía, de un fiscal, de un juez que ve el caso, cuando ya es algo muy arraigado o se puede hacer a través de una política pública? Sí. Yo en general pensaría que, por ejemplo, en el caso de policía, que conozco un poco, una de las claves está en la selección del policía. O sea, más que cuando, digamos, mientras mayores son más difíciles cambiar mentalidades. Entonces tenemos que ser conscientes que hay una transición que hay que vivir. En esa transición, mientras siga cayendo a la policía, a las escuelas de suboficiales y de oficiales, hombres con un profundo machismo, sin capacidades de comunicación, y eso que afecta a otras formas de atender otros delitos también, el problema va a seguir reproduciéndose. Entonces hay un asunto de cómo elegimos a nuestros policías y luego cómo los formamos en las escuelas, pero ya con una base previa. Eso es algo de lo que poco se habla. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el país? Poca gente quiere ser policías. Como poca gente quiere ser policía, cuando se abren las convocatorias, vengan todos los que quieren ser policías. Y es por descarte, no puedo ser otra cosa ser policía. Termina siendo por descarte. Muchos de ellos, digamos, tienen pocas habilidades socioemocionales mínimas para poder. Y eso es muy difícil ya ir formando en la escuela.
y a veces se agudiza en la escuela. Y es una profesión que no es respetada, que también eso es bien severo. Sí, y algunos se meten solamente porque hay un buen sueldo, porque debemos reconocer que un suboficial de tercera gana 3.000 soles cuando sale de la escuela, lo cual está muy por encima de lo que muchos jóvenes aspirarían. Entonces, es buen negocio. Y cuando has estado tú en un ratito más para precisar el tema de las comisarías, cuando has estado tú en el Ministerio del Interior, ¿qué reacción has visto cuando ha ido una mujer a denunciar que está siendo víctima de acoso? ¿Has visto diferencias según las comisarías? ¿Cómo reciben esa denuncia? Definitivamente, yo digamos, no lo he visto directamente, pero sí he conversado con muchas personas. Lo que hemos visto es que cuando hay policías mujeres, definitivamente cambia la atención, número uno. Número dos, lamentablemente en muchas comisarías no hay un flujo claro de hacia dónde cómo deben ser atendidas. Ahí ayuda mucho, hay una muy buena política que se inició hace 1 año y medio, de poner a los centros de emergencia mujer del MIMP dentro de algunas comisarías. Entonces, además de la denuncia, hay un apoyo psicológico, legal, que está ahí, está en el puesto de venta, digamos. Ahí lo tienes todo junto, ¿no? Que son ventanillas únicas. Entonces funciona, digamos, esto. Pero en general, digamos, existe muchísimo prejuicio y machismo dentro de la institución policial que se considera a sí mismo además como una institución muy castrense. Te doy un ejemplo. Incluso para comparar instituciones armadas. La Marina de Guerra forma a sus oficiales, hombres y mujeres juntos, en la Escuela Naval, en la punta. En cambio, la policía mantiene todavía a hombres y mujeres oficiales formados por separado. Wilson, ¿querías decir algo? Sí, hay dos temas. Es cierto que importa mucho qué material, digamos, recibe la policía para poder producir qué tipo de servicios, ¿no? Pero si pensamos en los que están ahorita, hay dos formas de abordar este problema de estereotipos y culpabilización de quien denuncia. Uno, gestión, y dos, incentivos, ¿no? Entonces todavía abunda en la policía y incluso a nivel fiscal muchas preguntas que tienden a victimizar a la mujer y que buscan en buena cuenta ver si algo habrá hecho ella para haber merecido lo que le pasó, ¿no? Hace varios años yo hice alguna investigación que empezaba a sondear estas preguntas culpabilizadoras, ¿no? Y habían estas típicas preguntas de ¿qué ropa estaba usando usted? Incluso algún fiscal en un momento le preguntó a una menor de edad si el pene del hombre era largo o era pequeño, porque si supuestamente sabía, entonces por tanto sí había sufrido la violación. Todos estos problemas que hemos visto ahora en la sentencia de la manada se repiten muy seguido acá. Y dos, es que hay una alta proporción de sentencias que son con pena suspendida al violador. Y no solo eso, también en feminicidio, si confiesa, el asesino tiene una reducción de la pena. Sí, todavía hay varios vacíos que terminan aligerando un poco la pena. El problema anterior es que finalmente esto es la lógica del bombero, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que cambiar nosotros? Los valores de la sociedad. En el estudio de feminicidio que hicimos, mientras la mujer tenía un mayor índice de normalización de la violencia, es decir, que justificaba que a una mujer la agredan cuando se niega a tener relaciones sexuales, cuando no atendía a los hijos, etc., su probabilidad de ser víctima de feminicidio aumentaba. ¿Esto es culpa del hombre, de la mujer? En realidad es culpa de la sociedad y cómo nosotros inyectamos un montón de mensajes para que ellas finalmente asuman cierta culpabilidad. Ese es un tema, ¿no? Cuando discutimos estos temas hablamos del rol de la policía, el rol de la fiscalía, el rol del Poder Judicial. Está el rol del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, que estamos formando a los chicos que salen del colegio. Que salen del colegio y en realidad hay algunos estudios en Estados Unidos que dicen que nuestra percepción de género se forma entre los 4 y 7 años. O sea, en el colegio ya agarrarlos casi es relativamente tarde, ¿no? Entonces la idea es cómo nosotros generamos otras políticas para que desde las familias y desde los padres y madres que ahora somos, formemos masculinidades sanas. Es decir, tú eres hombre, tú tienes que tener sensibilidad, no tienes por qué pegarle a una mujer, si tú puedes jugar con un determinado tipo de cosas, si alguien te agrede a ti, tú acusa, manifiéstalo, etc. Y hay una cuestión en realidad que es mucho más grave y que creo que todavía no la visibilizamos, y es que sobre todo este tema de agresiones sexuales, si uno empieza a leer las páginas de Facebook de Ni Una Menos, todos los recuentos, se va a dar cuenta que muchas de las agresiones fueron de niñas menores de 8 años.
Entonces, cuando hubo esta revuelta por el hashtag de Perú, país de violadores, en realidad yo creo que el tema es mucho más grave, ¿no? O sea, el hashtag debió ser Perú, país de pedófilos. Si uno mira las cifras en Trujillo, los centros juveniles, que son las cárceles para menores de edad, aprox entre un 50 y 70% de adolescentes ha sido condenado por delitos sexuales. O sea, la gran parte de nuestra delincuencia no es necesariamente, por lo menos la que está apresada, la que roba cartera, sino la que piensa que puede hacer lo que quiera con el cuerpo de la mujer. Y algo que estábamos comentando también sobre el tema del Ni Una Menos, ¿no? Que hemos visto efectos acá en Lima. ¿Pero qué pasa en provincias, en las regiones? Sí, porque vemos un movimiento en las calles de Lima. Vemos definitivamente un movimiento en nuestras redes, en los que estamos aquí. Pero creo que uno de los grandes desafíos a futuro del movimiento ciudadano que se está formando es salir de Lima y es preguntarnos cómo está el movimiento en Puno, cómo está el movimiento en Ucayali, cómo está el movimiento en Tumbes. Porque el Perú, mi percepción además es que a veces Lima se preocupa por Lima, ¿no? Entonces en este momento es justamente donde tenemos que ir, y en lugares donde las mujeres tienen menos oportunidades educativas, incluso que en Lima, donde hay mitos históricos como el mito de las mujeres en la selva, donde hay represiones históricas como en algunos casos, en algunos lugares de la sierra, así. Entonces creo que tenemos que salir de Lima en esta necesidad de ver que el problema de la seguridad ciudadana también tiene género, ¿no? Y a ver, ¿cómo rompes esos complejos culturales? Muchas veces ya están muy arraigados nuevamente. Es muy difícil. Sí, es verdad que es muy difícil, es verdad que tenemos que ir a la educación, pero al mismo tiempo creo que tenemos que empezar nosotros, los hombres que fuimos formados también con esta mentalidad, a empezar a preguntarnos muchas cosas, ¿no? El otro día, digamos, oyendo digamos, historias que parecen irrelevantes, pero que son muy importantes, veía esta película que está en Netflix sobre Yo no soy un hombre fácil. ¿Lo han visto? No lo he visto, no. Es un hombre que se va a un mundo paralelo en el cual todos los roles atribuidos a masculinos, digamos, atribuidos al hombre hoy, los tiene la mujer. Todos. No es una historia de equidad, sino es una historia de todos esos. Y ahora, a ver, hombres nosotros, salgamos con minifalda, afeitémonos todo el tiempo, todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, una serie de cosas que uno se preguntaría y dice, uy, ¿yo haría eso? Entonces, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos, nosotros los hombres, sobre muchas cosas que para nosotros son comunes y corrientes. Junto a eso hay un tema de incentivos y sanción, ¿no? Para que un delito se reduzca hay que aumentar 3 probabilidades. La probabilidad de que te detecten, 2, la probabilidad de que te sancionen, y la severidad de la sanción. Entonces pensemos ahora en acoso callejero. Hace poco a una chica le cortaron la cara a 2 personas que le dijeron algún malentendido piropo según estos 2 agresores, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Estado lo que empieza a hacer más bien es aumentemos y generemos algún sistema de denuncia o alerta comunitaria para denunciar estos casos? Los visibilizamos. Mayor probabilidad de denuncia. 2, mayor probabilidad de sanción. Es decir, instruimos a jueces, fiscales, policías para que estén atentos, para que entiendan que es un acoso callejero y que exista proporcionalidad en las penas. Y 3, penas al tope de lo que permite la norma en este caso. Si uno junta estas 3, si visibilizas en medios estas 3 y no simplemente se visibiliza el hecho que hubo o no hubo acoso, entonces va a haber una mayor cantidad de hombres que van a poder pensarla 2 veces antes de cometer este tipo de delitos, ¿no? Y eso es parte de una educación ciudadana que toca en los medios, que toca incluso a nivel empresarial y que toca a nivel del Estado, ¿no? Para empezar a cambiar poco a poco algunas mentes mediante sanción. ¿El nivel del Estado, por ejemplo, el Congreso, te parece que está entendiendo esto? Yo creo que no, ¿no? Pareciera que no. Por eso. Ahora, ¿quién debemos exigir en el corto plazo? Porque a veces nos vamos hacia las grandes instituciones. Estamos en año de elecciones municipales y a veces pensamos que los alcaldes no tuvieran nada que ver en esto. Todo lo contrario, finalmente la gestión de nuestros espacios públicos la tienen los alcaldes. Y una cosa que tienen que saber es que así como la calle no es igual de día y no es igual de noche, la calle no es igual para los hombres como para las mujeres. Entonces, una pregunta que vamos a tener que hacerles en este año es ¿cuáles son las medidas que están tomando? Por un lado, los espacios públicos, como ya les dije. Por otro lado, los serenos. Porque sí, acá hemos hablado de fiscales, hemos hablado de policías. Sí. Pero los serenos, digamos que tienen un rol disuasivo, un rol preventivo, en muchos casos también están reproduciendo esto. Y no funciona igual en todos los distritos.
¿no? Los distritos, obviamente, que tienen más dinero, pueden gestionar mejor sus serenos en coordinación con la policía. Pero ¿cómo hacemos para estandarizar eso, al menos en todo Lima, ¿no? ¿Estandarizar los serenos, se refiere? El nivel de coordinación con la Policía Nacional. El patrullaje integrado es, digamos, el punto ahí crítico. En general, digamos, hay una tendencia de las municipalidades a trabajar el patrullaje integrado, que es que el patrullaje sea en camionetas de serenos, en motos o a pie, vayan juntos serenos y policías, por una razón muy concreta, porque el sereno no puede arrestar, no puede usar armas. Entonces el policía sí, es el único que puede. Entonces tienen que ir juntos. Hay una conciencia. Sí es cierto también que hay algunos lugares que tienen menos serenos que otros, pero te voy a decir nosotros tenemos la idea que tiene que haber más para que sea mejor. Tienen que trabajar mejor. El patrullaje tiene que ser mejor. Y el patrullaje tiene un flujo que se entiende más o menos así. Tú haces un mapa de riesgo, haces un mapa del delito, entregas una hoja de ruta a la gente que va a patrullar, haces el patrullaje, monitoreas cómo le fue, regresas. Mapa de riesgo, mapa de delito, hoja de ruta, patrullaje, monitoreo, regresas. Y así, ese flujo debería repetirse cada semana o cada 2 semanas. ¿Sucede? No sucede lamentablemente así, por varios motivos. Por un lado hay un tema de capacidades, sí, pero por otro también hay un tema, por ejemplo, de tecnología. Las comisarías no tienen la capacidad de monitorear dónde están sus patrulleros en las comisarías. Ahí es donde el apoyo con la municipalidad es fundamental. Las municipalidades, muchas, sí pueden tener eso en sus camionetas. Vamos a hablar en un momento más del tema del Congreso, ¿no? Pero viendo al ámbito municipal, los gerentes de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿tienen preparación? ¿No están preparados para una función como esa? Tienen preparación porque suelen ser policías y algunos militares, ¿no? Entonces, algo conocen del tema. O sea, creo que conocen bastante. El problema en realidad es el enfoque que ellos suelen tener como ex policías y como ex serenos. Militares. Entonces, lo que uno necesita como un gerente es alguien que sepa gestionar recursos, lo más básico, y que no necesariamente son temas de persecución, sino que son temas de prevención, ¿no? Nosotros en la encuesta que acabamos de hacer en la Universidad de Lima salió que hay una mayor proporción de personas que se siente tranquila en la calle cuando hay iluminación versus aquellas que se sienten tranquilas viendo un policía o un sereno. Entonces, claramente, el pedido de los ciudadanos es no necesariamente quiero más policías, porque a veces son poco efectivos, como decía Elohim, sino que quiero estar tranquilo porque hay suficiente luz, porque yo puedo moverme del punto A al punto B con tranquilidad. ¿Esto qué significa? Que hay determinadas rutinas en el día a día, la ruta de mi casa al patrullero, donde es natural que yo no encuentre necesariamente un ladrón. Pero lo que yo quiero es, tratar de desinflar esa percepción de inseguridad que abunda en el país. Entonces, 2, ¿qué cosa es lo que finalmente determina esa percepción de inseguridad en el Perú? Que es altísima. 9 de cada 10 personas en el Perú piensa que va a ser víctima de un delito. Y lo que decías hace un rato, que ha bajado la victimización, o sea, los asaltos, pero la percepción continúa altísima. Sí, igual, no se ha enterado que la victimización está cayendo. Y por eso criticaron tanto al exministro Pedraza. Claro, que en algún momento dijo... Es una percepción. Es una percepción. Claro, y fue ofensivo, digamos, para muchos, ¿no? Porque ¿cómo me puede decir que es una percepción si me han robado? Totalmente. Y es que termina siendo ofensivo porque en el Perú 1 de cada 3 personas, bueno, ya 1 de cada 4, sí, ha sido víctima de un delito. Yo conversaba con una amiga de Estados Unidos y ella conoce una persona que en los últimos 15 años le han robado. Si nosotros hacemos esta mini encuesta acá, claro, exacto, ¿no? Entonces, que alguien te diga que está bajando es contraintuitivo. Sí. Entonces, lo que hay que ver es por qué tenemos esa percepción tan alta. Nosotros estamos haciendo un estudio con el CIE sobre percepción de inseguridad y saltan 2 cosas interesantes sobre por qué tenemos miedo. 1, aquellas personas que han sido víctimas de un delito te genera mayor percepción de inseguridad, pero poco. ¿Por qué? Esto es el efecto de estar habituados. 1 cada 4 y es casi normal. Sí. Entonces no me va a mover. Sí. Sin embargo, cuando esa victimización ha sido con arma, ese miedo salta un montón. Salta un montón, ¿no? Claro. Entonces, porque ahí sí hay una amenaza bien evidente hacia el tema de vida. Es que también hay una sensación, pues, de impunidad, ¿no? El problema es que mucha gente le roban el celular, le roban la cartera, prefiere no ir a la comisaría a denunciar porque siente que nunca más lo va a recuperar. Y ahí también tiene que ver no solamente culpa del policía, nuevamente, que puede ir, capturar al ladrón, pero sale a las 24 horas, porque fue un celular. Y en el tema del Congreso, ¿no?
¿Qué hacer, no? Porque hay términos como enfoque de género, por ejemplo, que parece generar, que se borran o que puede generar polémica, cuando lo que se habla es de igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo urgente de legislar en el Congreso? ¿Qué se puede hacer desde la legislación? Hay varias cosas sobre feminicidio ahora que están pendientes de, en realidad que ya son tarea de los propios ministerios. Sí. Hace 2 años se dio una ley y se encargó al Ministerio de la Mujer, entre otros, crear un registro de agresores, que hará un centro de investigación en temas de violencia contra la mujer, entre otras cosas que en realidad no han sido movidas, ¿no? 2, se quitó esta palabra, el enfoque de género, de un montón de normas y hace 2 días también hemos sufrido esto de acá, sí, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros estamos homogenizando a las víctimas. Y no se puede, porque por eso existe el feminicidio, es un homicidio dirigido a una mujer. Distinto. En el Perú es cierto que hay hombres que sufren agresión de parte de su pareja, pero las mujeres reciben agresión más severa, más frecuente y con mayor tipo de consecuencias. Entonces sí necesitamos independizar este fenómeno como una violencia bien particular, porque tiene otras causas, está arraigado un sistema machista en el Perú y que tiene que ser visto y analizado desde otro tipo de foco. Si lo borramos, claro, estamos achatando la complejidad del problema y por tanto las soluciones legislativas, que tampoco son la solución per se a este tipo de problema, van a tener una menor efectividad de la que buscamos. Claro. Hay una práctica que en el Perú es poco usual, pero que en realidad tenemos que empezar a reconocer cada vez más, y es que los congresistas son nuestros representantes. Entonces, en otros países, digamos, tú dices, tú eres un constituency, dicen en inglés, ¿no? Tú eres, y esa persona que está ahí se debe a tus votos. ¿A quién te puso ahí? Entonces, algo que tenemos que empezar a hacer, y tal vez esta sea una oportunidad, es que las congresistas mujeres y algunos congresistas hombres que quieran comprar ese pleito deben tener esta relación con los ciudadanos, ¿no? Pero a mí me sorprende más en el Congreso cuando las mujeres son las que no quieren apoyar esta causa. Porque, digamos, en realidad yo me imaginaría que es quienes deben embanderar ese asunto. No quiere decir que los hombres no nos metamos. Ya dije hace un rato que los hombres debemos también hacer nuestro gran mea culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una mujer congresista? Yo creo que hay un tema de relación de votantes, de decirle, oiga usted, nosotros votamos por usted y nosotros queremos esto. Creo que debemos empezar a pensarlo así, y podría ser una oportunidad enorme para verlo de esa manera. ¿Quiénes son las mujeres representantes de Lima? ¿Quiénes son las mujeres representantes de Lambayeque? ¿Quiénes son las mujeres representantes de Ayacucho, donde hay este caso? Y empezar a exigirle, decir, oye, preocúpate por los que votaron por ti, ¿no? Claro. Creo que ese también puede ser una oportunidad. Y la continuidad de políticas, cambian tanto los ministros del Interior. Uy, ese es... bueno, acabamos de tener un ministro que duró 3 meses, ¿no? Tenemos otro nuevo. Sí siento también que no solamente es el cambio, sino el cambio tan frecuente, sino que es muy diferente tener un ministro civil que un ministro ex policía. Son 2 formas de entender la institución muy diferentes. Porque un policía, digamos, y eso te lo dice, digamos, toda la teoría te dice que la policía es fundamentalmente un espacio de operaciones policiales, ¿no? Y no necesariamente los policías están formados para hacer política pública. El espacio donde se hace la política pública, obviamente debería ser escuchando a la policía y todo lo que, ¿no? Con ellos, pero es un espacio civil. Además, la democracia dice que es un espacio donde los civiles le dicen a las Fuerzas Armadas qué deben hacer. Lamentablemente lo que pasa es que cuando yo no soy muy afecto a tener ex policías como ministros, porque con sagradas excepciones, muchos de ellos tienden a decir no, todo lo que hicieron los civiles no es lo correcto porque ellos no entienden al cuerpo policial. Un espíritu de cuerpo. Tal cual. Claro. Y es más, dentro de la policía tienes espíritus de cuerpo por guardias civiles, republicana y PIP, ¿no? Entonces, además tienes esos que van jalando a su gente, ¿no? Yo me preguntaría hoy, voy a ser, digamos, crítico con la actual... ¿No es posible que ya casi luego de un mes, más de un mes, de tener un nuevo ministro, no tengamos todavía viceministro de Orden Interno? O sea, a mí me sorprende. Puede ser, digamos, que no tenga a la orden del día, digamos, a la gente, pero eso ya es grave, pues. Sí. Porque tú como ministro tienes responsabilidad, al menos, de formar bien a tu equipo, ¿no? Bueno, perfecto. Creo que se nos acabó el tiempo de esta sesión. Muchas gracias, Wilson, Elohim, por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.
decía que los limeños hablamos de dos cosas básicamente, la comida peruana y el insufrible tráfico de la capital. Y justamente ese es uno de los temas que queremos poner en agenda. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida se gasta solamente en transportarnos a nuestras casas, a nuestros trabajos? Y sobre eso tenemos un informe. El transporte urbano es el segundo problema que afecta a los limeños, según la última encuesta del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. El tráfico vehicular, pistas en mal estado y un sistema de transporte público masivo que compite por conseguir la mayor cantidad de pasajeros representan el día a día del ciudadano limeño. La mayor cantidad de viajes que se hacen en la ciudad se hacen en vehículos asociados a un sistema de transporte público, como podrían ser el metropolitano o el metro de Lima, porque estos no ofrecen la cobertura suficiente ni las rutas apropiadas para trasladar a la mayor cantidad de personas que también lo pueden necesitar. Para 8 de cada 10 limeños, el tráfico ha empeorado en el último año, según la encuesta de Ipsos. Los proyectos de transporte masivo eficiente no logran aliviar la carga de vehículos debido a que aún no cuentan con una amplia cobertura y atienden solo al 8% de la demanda. El objetivo es que la ciudad cuente con un solo sistema integrado de transporte. Este debe conectar los distritos y contar con rutas alternas formales que alimenten el sistema central. Hoy en día en el mundo, la gran visión es primero la macrotransportación y lo segundo, la integración de los sistemas con el propósito de tener una cobertura de servicios lo más ampliamente posible para que la población pueda de alguna manera movilizarse de forma eficiente. Otras ciudades de la región como Santiago, Bogotá y Sao Paulo apostaron por un sistema integrado de transporte con una red que se extiende por la ciudad para adaptarse a la demanda y necesidad de los usuarios. Con un sistema que reemplaza de forma eficiente el transporte privado, el usuario no sacrifica su comodidad para movilizarse. Lo que tenemos que hacer es crecer ese porcentaje para que más personas viajen en sistemas organizados donde el esquema o el modelo empresarial sea otro, donde no tengamos estos correteos, donde no tengamos este tipo de guerra del centavo que nos está realmente matando a todos. El transporte y la movilidad deben convivir en una ciudad. Un país viable tiene en cuenta todas las formas de movilizarse, en los que caminan, usan bicicleta y transporte público. Cada ciudad del país debe contar con un sistema de transporte integrado que se adecue a las necesidades de los ciudadanos y contribuya a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Estamos conversando sobre el país viable que todos queremos tener, que además es parte de este proyecto de integración al Bicentenario. Nos acompañan Luis Gutiérrez, ex viceministro de Transporte. Bienvenido, ¿qué tal? Encantado. Igualmente, y Juan José Arrué, asesor técnico de Limonta. Y creo que el título del programa es interesante, ¿no? Porque es viable cómo nos transportamos en el día a día, lo que mencionabas, Omar, y viable también hacia el futuro, ¿no? Viable y que podamos tener una mejor vida a partir de ese país viable. Tú has puesto fuera de cámaras conversadas y nos das una cifra dramática de las vidas que se pierden porque no estamos organizando bien el transporte en nuestro país. Sí, mira, estas cifras refieren a las consecuencias de la mala movilidad urbana, o sea, de la mala movilidad de nuestras ciudades. Y eso no estamos contando los accidentes de carretera, por ejemplo. No, estrictamente eso. Y esas cifras son espeluznantes realmente, porque son 10.000 personas las que pierden la vida en las calles de las ciudades, de las 12 ciudades más importantes del país, en donde viven 2/3 de la población del país, ¿correcto? Entonces, y junto a eso, además, Josefina, hay el problema económico. Perdemos el 10% del PBI por costos referidos a las externalidades negativas, o sea, las pérdidas que provoca este tipo de movilidad. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, 4% que surge de las pérdidas por salud, por los temas de siniestros viales, contaminación, que es un criminal incluso mayor que los siniestros viales, supera en 50%. Está también la falta de actividad física, porque las ciudades no están hechas para hacer actividad física, la gente camine, porque no quiere salir, porque es peligrosa además, y el estrés. Todo eso nos generan muertes, ¿no es cierto? Esos 10.000 personas que mueren al año, y nos llevan una pérdida del 4% del PIB en el caso de salud, porque hay otro 4%, digamos 6%, por factores de transporte y económicos, que son
pérdidas de horas, que es lo más usual. Cuando uno habla de movilidad, lo más usual es ponerse a pensar de, oye, yo pierdo horas porque me demoro 2 horas en ir de Ventanilla a mi trabajo, en La Victoria, etcétera, etcétera. No. Este tema, ¿no es cierto?, es un tema muy trillado y muy conocido, pero no es el mayor, es importante. Y entonces está entre las pérdidas por horas de personas, las pérdidas por combustibles y el mal uso de la infraestructura y el equipamiento urbano. A eso tú le agregas las pérdidas de oportunidad de inversión y empleo por el desbarajuste y caos que tienes ahí, porque la gente se arrepiente de invertir, porque llega a una ciudad pues que da miedo. Entonces sumas ahí 6%, 6 más 4, 10% del PBI. Entonces tenemos muertes ya con características de genocidio por negligencia y tenemos del otro lado pérdidas económicas gigantescas. Entonces la gran pregunta que yo me he hecho como experto en la materia, que vengo de trabajar a nivel internacional, estar fuera del país 18 años y venir a radicar en mi país para ponerme al servicio, a la orden del país, es ¿por qué? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Entonces hay varias explicaciones, ¿no? Entonces una explicación puede ser un tema cultural, ¿no es cierto?, que nos arrastran costumbres y vicios, ¿no es cierto?, que nos hacen perder incluso el sentido de responsabilidad frente al valor de nuestras vidas y nuestros comportamientos diarios. Pero del otro lado hay un tema que es un tema de autoridad, y la autoridad pasa por la ausencia de entendimiento del fenómeno de ciudad como tienen el entendimiento los países de Europa, Brasil, Chile, Colombia, México, en América Latina, y nosotros no tenemos. Y el tema dentro de eso de lo que es la movilidad urbana, que es un componente estructurador de ciudad. ¿Cuánto ayudaría, por ejemplo, sobre ese punto, tener una autoridad autónoma del transporte público, como ya se propuso y entiendo se aprobó en comisión y está pendiente en el Congreso? ¿O es insuficiente? Yo te voy a decir que es muy necesaria, pero absolutamente insuficiente, porque si esa autoridad no se ubica en el cuadro de una política nacional de movilidad urbana, en donde haya un enfoque, ¿no es cierto?, técnico y financiero de apoyo a las ciudades, la pobre autoridad se la va a pasar, ¿sabes qué?, crujiendo, tratando de juntar a los trabajadores de las 4 agencias que quieren juntarlo. Y eso va a ser dolorosísimo, porque si no tienen plata y no tienen perspectiva y claridad de cuál es su propósito de existencia, eso va a ser la tortura china y va a ser una pérdida de tiempo. ¿Ya? Brutal. Entonces, ¿de qué se trata? Yo les contaba en otra entrevista que hemos presentado una ayuda a memoria, porque hay que pensar no solamente en las responsabilidades, ¿no es cierto?, de la gente que no se ha preocupado de esto, de los gobiernos, no se imaginan, porque yo les puedo contar historias de barbaridades que hemos vivido concretas, como es la historia de Arequipa, ¿ya?, que es un tema terrible. Porque empujamos el proyecto de Arequipa, un sistema de transporte allá del año 2007, y el gobierno central le dio la espalda de distintas maneras, incluido corrupción, ¿ya? Pero el tema es tener una política, y le hemos presentado una propuesta al presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, para que encare este tema, por favor, de una vez por todas. Y esta propuesta incluye, en primer lugar, el concepto de formar un equipo técnico a nivel nacional, ¿no es cierto?, que elabore una política nacional de movilidad trayendo las mejores prácticas internacionales, que nosotros la conocemos, y la podemos plasmar en ese documento para que ese documento permita, con sentido de prioridad, asignar recursos de tal manera que el gobierno nacional, con capacidad técnica y recursos, acompañe a las ciudades, sin modificar incluso su jurisdicción constitucional que le corresponde a las ciudades. Entonces asignamos recursos, acompañamos, establecemos criterios y claridad. El gobierno central ahora tiene compartimentos estancos. Cuando una ciudad quiere entenderse y buscar el apoyo del gobierno central, se encuentra con el MTC, con el Ministerio de Vivienda, con el MEF, cada uno en lo suyo, sin dar respuesta integral a lo que necesita la ciudad. Es una tortura. Entonces, ese grupo que debe estar en presidencia del Consejo de Ministros tiene que integrar al MTC, tiene que integrar al Ministerio de Vivienda, tiene que integrar al MEF, tiene que integrar a la Policía Nacional para dar una respuesta integral y acompañada adecuadamente a las ciudades. Esa es nuestra propuesta. Ahora, en el caso de Lima, bueno, es el emblema de las cifras que acabamos de escuchar. ¿Hasta qué punto el metro, por ejemplo, o el metropolitano han aliviado en algo? ¿Qué falta hacer? Bueno, mucho, ¿no? Pero ¿por dónde empezar? Claro,
Antes de entrar a detalle en este tema, yo añadiría una cosa que va en la línea de lo que está diciendo Lucho, ¿no? Que, o sea, es súper importante contar con una, digamos, política nacional enfocada al tema de la movilidad sostenible y al transporte sostenible, pero esta, digamos, mirada está articulado justamente con algo más amplio, ¿no? Que sería este tema de cómo ver a las ciudades como nodos, como espacios de desarrollo y que pues ayudan a todo el desarrollo nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues, aspectos como la planificación urbana son sumamente importantes, el diseño adecuado de las ciudades, la planificación, la gestión adecuada de las ciudades, ¿no? Pero eso puede comenzar desde el nivel municipal. Sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes actualmente, y ahí venimos al caso concreto de Lima, ¿no? Que ya lo has mencionado, tenemos una ciudad, digamos, fragmentada administrativamente en 43 unidades, ¿no? Contando una de ámbito metropolitano y otras 42 distritales. Y si uno usa, digamos, coge a Lima y añade el Callao, pues ya estamos hablando de alrededor de 50 unidades administrativas, ¿no? Que toman decisiones en materia de movilidad, de transporte, de espacios públicos, aspectos económicos, etcétera, y que no necesariamente coordinan entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido es sumamente importante el liderazgo, ¿no? De un ente que las reúna, ¿no? O sea, en el caso de Lima, digamos, es la Municipalidad Metropolitana, al menos la que debería tener ese rol, que no necesariamente lo tiene, ¿no? Y por eso es que vemos... ¿No lo tiene o no lo ejerce? Digamos, tiene, digamos, la competencia, pero no necesariamente lo ejerce, sino porque es que tú ves, ¿no? Que, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? El caso del uso de la bicicleta, ¿no? Tenemos ciclovías, cada una con un color distinto, con un tipo de señal distinto, ¿no? O que no se conectan entre sí, y eso es porque claramente las decisiones quedan fragmentadas, ¿no? En el ámbito distrital. O que terminan en un distrito, ¿no? Empiezan en Miraflores, San Isidro, pero ya no están en Lince. No, y encima, y a veces hay ciclovías que terminan en medio de una avenida y claro, incluso tienes en el sentido contrario a los vehículos viniendo enfrente del ciclista, ¿no? Sí. Lo cual es un sinsentido, pues, ¿no? O sea, no tiene la menor lógica. Y hay proyectos también a tener en cuenta en términos de futuro. Por ejemplo, hay un grupo que está muy interesado en crear un jardín botánico para Lima, que parece algo distante, algo no urgente, pero que no lo es así también. Es la importancia de tener áreas verdes, por ejemplo, que tienen otras ciudades, ¿no? Claro. O de preservar semillas, ya en el término de lo sostenible. Claro, yo lo llevaría a un plano de la necesidad de contar con espacios públicos adecuados. Por ejemplo, ¿no? Que Medellín es un caso exitoso. Es un caso interesante. No, interesante, ¿no? Hace poco fui y ahí está Comuna 13, que era conocida porque era el lugar donde estaban vivían los sicarios de Pablo Escobar. Ahora es un lugar turístico para conocerlo, y lo que comenzaron fueron con la construcción de bibliotecas jardín, parques bibliotecas. Convocaron a los mejores arquitectos del país y ese fue un foco de desarrollo, y el transporte público, el metro y también ir por monorriel. ¿Tú sabes cuál fue la consigna de Fajardo que hizo esas bibliotecas? Hacer de Medellín una ciudad para la educación. Sí. Ese fue el eje. Ese fue un alcalde puede marcar una gran diferencia. Puede marcar una diferencia, pero hay una diferencia importante. Nuestras ciudades son raquíticas. Las ciudades colombianas tienen más recursos que las ciudades peruanas. 4, 10 veces los recursos de las ciudades peruanas. Entonces, nuestras ciudades son raquíticas, ¿ya? Entonces, lo que yo he aprendido en mi experiencia internacional es que sin la participación del gobierno nacional no hay resultados de éxito. El caso, en Colombia incluso el desarrollo de las ciudades ahora está bloqueado, porque el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incorpora, ahí los planes de desarrollo tienen carácter vinculante, entonces hay artículos que tienen carácter de ley, ¿no? O sea, vinculantes. Entonces hay un artículo 31 que dice: el gobierno nacional no financiará la operación y el mantenimiento de los sistemas de transporte público. Y esa es la negativa, ¿ya?, del gobierno nacional, ¿no?, que decide hacerse ausente y no honrar ese tema, porque el tema de los subsidios es un tema fundamental. Entonces, Colombia está bloqueado, pero tenemos otro país, que es Chile. Está cerquita, más cerquita incluso que Medellín y Bogotá y que, ¿cómo se llama?, Curitiba, ¿no? Santiago ahora tiene la fisonomía de una ciudad europea. ¿Y qué ha pasado ahí? Ahí, en primer lugar, la estrategia ha sido la implementación de un sistema integrado de transporte, que integra además al transporte no motorizado. O sea, en el tiempo han ido incorporando, como las ciudades europeas,
el sistema de transporte público como un sistema con buses modernos, limpios, bien organizados, con una buena programación para que la gente entre a un paradero y con su plástico se va donde él quiera, haciendo transferencias, etcétera, ¿ya? Entonces, junto con eso, han desarrollado también un sistema a nivel de toda la ciudad. Al principio comenzó como acá, también por distrito, ¿ya? Pero después se integró a nivel de toda la ciudad y hay un sistema de ciclovías a nivel de toda la ciudad. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay una sola autoridad de transporte, el Directorio de Transporte Metropolitano. Hay la búsqueda de la calidad como elemento central, o sea, ¿no? Y finalmente hay un subsidio. Por unanimidad, todas las corrientes políticas en el Congreso aprobaron hace 5 años destinar $800 millones para Santiago, y por una ley espejo que hay otros 800 para el resto de ciudades, ¿correcto? Y entonces con ese dinero ellos logran dar universalidad, o sea, honrar a la movilidad como un derecho social, y en segundo lugar darle calidad para que los que se van individualmente en un carro privado o un taxi decidan pasar a un transporte que tiene clase mundial. Claro. Entonces, ese es lo que nosotros tendríamos que proponernos como solución para el Perú. Ahí hay un problema, ¿no? Porque ¿cómo hacemos, digamos, para que proyectos de envergadura importantes, Línea 2, por ejemplo, que estaba programado para que empiece en el 2019 al menos el primer tramo? ¿Cuánto demoró Línea 1, el mismo Metropolitano, anillo vial periférico, otra solución para el tránsito? No salen, no terminan de avanzar. Sí, mira, es un tema que tú planteas con mucha claridad e inteligencia en cuanto a tu pregunta, porque hay una discusión actualmente respecto a qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Es primero un sistema integrado de transporte o primero los corredores? ¿No es cierto? El tema de los corredores, los metros e incluso los BRTs, particularmente los metros, es una moda retro de la década del 70, 80, del milenio pasado, vamos a decir ahora, ¿correcto? Porque a partir de fines del milenio pasado y comienzos del presente, las ciudades replantearon totalmente su configuración. Y se plantearon, por razones de la remodelación, ¿sabes qué? Llegaron a la conclusión de que las ciudades no eran más viables. ¿Ya? No eran más viables porque contribuían demasiado al cambio climático y porque habían problemas serios de salud. Tanto muertes, que ya los hemos mencionado aquí, para Lima también se pronunciaron ahí. Entonces dijeron, vamos a cambiar los términos de nuestra ciudad. La urbanización motorizada, en donde papá es el carro privado, no va más. Y giraron completamente. Entonces repensaron la ciudad, una ciudad de otro tipo, una ciudad para la gente, y repensaron por lo menos todos los términos de su movilidad. Entonces lo que se ha impuesto ahí son sistemas integrados de transporte, de calidad para todas las personas, y están peleando permanentemente para tratar de que la gente que usa su carrito, el taxi, venga a la bicicleta o venga al transporte público. Al punto de que el gobierno de Alemania ahorita está discutiendo ofrecer un servicio de transporte público gratuito, cero, ¿no? Y entonces allá en Europa, la movilidad del transporte público con subsidios, ¿sabes tú de cuánto a cuánto? Del 48 al 69% de los costos en todas las ciudades. Pero es un ahorro a futuro también, ¿no? Claro, porque la relación costo-beneficio es una inversión. Claro, es una inversión. Porque la salud tú de las logras personas. la salud de las personas y una ciudad. Exactamente. Ese es el tema que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y eso es algo que todavía no nos estamos planteando en Lima, por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental, ¿no? No, y bueno, en general, digamos, hay múltiples casos, ¿no? De temas ejemplos, digamos, de sistemas integrados de transporte, ¿no? En el caso de Londres, o sea, tiene Transport for London, ¿no? Y Transport for London básicamente lo que hace es articular los distintos medios de transporte que existen principales, ¿no? Transporte masivo. Claro, tú mencionabas esa idea, por ejemplo, de ir con tu bicicleta a una estación del metro, ¿no? O sí, llevar claro. Incluso la bicicleta en el metro. Claro, por ejemplo, en el caso de Londres quizás no es el mejor ejemplo para eso. Probablemente sean ciudades de Países Bajos, ciudades nórdicas, ciudades en Dinamarca, donde he tenido la oportunidad de estar. Ciudades alemanas. Ahí también tuve la suerte de, en una ocasión, por ejemplo, yo estaba yendo en bicicleta, tenía que tomar el tren, me subí al tren con la bicicleta, descendí en otra estación del tren y continué mi marcha con la bicicleta. No parece muy viable acá. No, acá no, primero hay que llegar con vida a la estación del tren. hay que llegar con vida a la estación del tren, ¿no? Eso significa que uno debe digamos, proporcionar a la gente un espacio de calidad. Y calidad significa vías adecuadas, ¿no? Digamos, en materia de diseño,
diseño, en materia de gestión, ¿no? Con ciclovías segregadas, protegidas frente al tráfico motorizado, seguras en general, ¿no? Pensando en peatones también. Pero hay múltiples formas de lograr o ir avanzando en todo caso, ¿no? Sí, hacia la integración modal. Las bicicletas todavía se ve como alguna práctica más bien de distritos con mayores ingresos. Y es entendible por qué la gente lo ve así, porque también los distritos en donde ha habido mayor inversión y se han observado mayores transformaciones son aquellos como Miraflores, San Isidro, ¿no? En los años recientes. ¿Y qué hacen en San otros Borja, distritos? quizás. Sí. Y en los otros distritos, digamos, la infraestructura que se proporciona está en un estado deplorable, Sí, ¿no? ¿no? Digamos, hay segmentos de una red potencial, pero no existe una red de ciclovías. Entonces la tal salida cual. sigue siendo vía el metro, vía los corredores viales. Para una ciudad del tamaño de Lima, Sí. ¿no? Ciudades grandes como Lima, pues una ciudad muy grande, Sí, muchas veces la gente no se da cuenta de eso, Sí. es tanto en términos poblacionales como en términos espaciales es una ciudad enorme en Lima. Sí. Si uno quiere incentivar el uso de la bicicleta, tiene que definitivamente integrarlo con los medios masivos de transporte. Esa es una salida, la bicicleta. ¿Cuál sería la otra? La otra, tenemos que apostar claramente por continuar lo que estamos avanzando, ¿no? Las líneas del metro, las líneas de los corredores, ¿no? de buses, ¿no? El metropolitano se quedó solamente en una ruta troncal, ¿no? Claro. Sí, pero ahí, Josefina, tenemos que tomar nota de que el tema yo decía, ¿no? A tu pregunta, que los corredores y los metros eran una moda retro y las ciudades ahora han marchado una visión integrada de la solución del transporte, es porque nosotros tenemos que inscribir esas soluciones de los corredores, todas las líneas de metro que se han proyectado, todas las líneas de metropolitanos que están proyectados, los corredores verdes, azules, anaranjados, violetas, etcétera, todo lo tenemos que incorporar a una visión de un sistema integrado, ¿ya? Que vea la necesidad de la movilidad hasta el último vaso capilar en el último cerro. Es decir, que cada ciudadano de Lima tenga el derecho a movilizarse plenamente en toda la ciudad, ¿correcto? Además con, ¿no es cierto?, pasajes bajos. Accesibles. Accesibles, eso es fundamental, de alta calidad y accesibles, por eso los subsidios. Entonces, mira, lo que quiero decirles es que las prioridades de nuestro país están invertidas. Como no se ponen a pensar en qué ciudad de calidad queremos, como no se han puesto a pensar cuál es el rol de la ciudad en el desarrollo económico del país, en su vitalidad para luchar contra la desigualdad, la pobreza, por la reactivación económica, por más inversión y empleo en nuestras ciudades, no se ha puesto a pensar en eso la gente que está a cargo del gobierno, entonces, ¿no es cierto?, deciden dar prioridad a meterle 8.000 millones de dólares a 2 líneas del metro. Efectivamente, los corredores de más alta demanda requieren soluciones de alto rendimiento, de tipo metro, de tipo metropolitano, perfecto. Pero por Dios, primero, ¿no es cierto?, miren a toda la ciudad, claro, encaren el tema del sistema integrado de transportes, hagan un plan de rutas con un sistema tronco alimentador de tal manera de que, repito, estas personas puedan moverse. Sí. ¿Y por qué la tarifa tiene que ser, con esto termino, con esto, por qué la tarifa tiene que ser más baja? Es muy importante entender esto, por dos motivos. En primer lugar, por criterio de inclusión social. Pues si no, vamos a seguir repitiendo crecimiento, pero con desigualdad. Así es. Increíble, porque la mayor cantidad de gente tiene bajos ingresos, claro, ya vimos lo que, incluso la gente que está volviéndose más pobre todavía, sí, ¿no es cierto? Entonces, por razones de inclusión social, es un concepto, ¿eh? Pero a veces nos olvidamos del otro concepto. O sea, inclusión social y viabilidad sociopolítica, ¿eh? Porque los alcaldes no quieren subir la tarifa porque tú sabes qué es lo que pasa. Claro. De ahí incendian los ómnibus. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es porque hay que ser competitivo con los otros modos. Es decir, hay que ser competitivos con los colectivos que están ahí en la avenida Arequipa, sí, ¿no es cierto? Con los taxis, los mototaxis, ¿cómo se dice? Y el propio transporte individual, que ocupa las calles que son de todos nosotros y las ocupa mal. Así es. Entonces, por esas dos razones, tiene que ser bajo, y la diferencia entre un sistema universal y de calidad con una tarifa baja para permitir estas soluciones es subsidio. Hasta Aldo entendió el otro día cuando se lo expliqué, ¿viste? Como tú sabes, a Aldo no le gusta este concepto. Pero hay subsidios porque son dirigidos, que funcionan. Y una cosa que quería añadir, y es que lo otro que es sumamente importante es que este sistema integrado de transportes, ¿no?, del que estamos hablando, que es sumamente importante, debe estar enmarcado una
en un rediseño de las ciudades, pensando en accesibilidad. ¿Y cómo rediseñarías Lima? ¿Cómo rediseñas Lima? ¿Qué pasa? La razón por qué se mueve la gente, ¿no? Te mueves por ir al trabajo, por ir de compras, por ir a un hospital, es una cita médica, porque quieres ir a entretenerte en algún sitio, etcétera, ¿no? Hay un propósito del viaje, ¿no? Entonces, una cosa que se hace justamente hoy en día en las ciudades más sostenibles, que se buscan, digamos, mejorar las condiciones de viaje y todo, es traer los servicios y los destinos más cerca de la gente, porque eso también va a reducir significativamente los tiempos de viaje y las distancias largas que se recorren en espacios metropolitanos como Lima. Que tengan buenos colegios, o sea, que hayan... Y tú mencionaste en el caso de Medellín cómo llevaron, o sea, no es que proporcionaron una biblioteca en una zona lejísima, claro, sino que llevaron los servicios de calidad a donde vive la gente. La biblioteca fue la Comuna 13. En ese rediseño, ¿cómo incluimos, por ejemplo, a los taxis informales, a los colectivos que se usan, que son una alternativa? Porque tampoco podemos llegar y decir, bueno, todos formales, y porque creamos un problema social, desempleo y todo lo que podemos ver, ¿no? Por eso se necesita esa política pública, porque incluso necesitamos recursos, no solamente para, digamos, estructurar nuevas entidades empresariales, que es la parte más difícil, además de la transición entre este transporte convencional que tenemos con estas combis y estas empresas, a empresas que asuman, ¿no es cierto?, concesiones con el más alto know-how, con tecnología digital, etcétera, etcétera, ¿correcto? En el camino, a la hora que haces tú la transición, y eso lo hemos visto en Arequipa y en otras ciudades, tuvimos la oportunidad de trabajar, tenemos que incorporar lo que se llama un fondo de mitigación social. Y el fondo de mitigación social te permite atender a los padres de familia que van a ser desplazados con la reforma. Y entre ellos va a pasar de que naturalmente, si tú tienes un transporte público alternativo, la gente que usa el taxi se va a meter al transporte público alternativo y vas a tener una sobrepoblación de taxis y van a ir en quiebra. Entonces tú tienes que tener un programa de salvamento de esa gente que fue empujada por la mala política gubernamental. Tienes que saber, son padres de familia, tienes que incorporar, entonces tienes que tener una ventanilla dentro de tu programa de mitigación social que se llama de chatarrización. Entonces tú vas comprando, le vas dando la plata y del otro lado le pones una ventanilla de reconversión laboral y lo ayudas a que se muevan para su microempresa, etcétera, etcétera. Entonces esa es la manera en cómo se encara. Y por supuesto, junto con esto, por Dios, formalización del servicio de taxi, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos incluso hasta asaltos permanentes y continuos con el sistema informal que tenemos ahora. Bueno, ya no nos ha dado mucho tiempo para hablar de otras ciudades. Mira, yo quiero decirte una cosita que es muy importante. Yo, con todo este cuadro complejo, terrible que tenemos que salir del hoyo, tenemos los peruanos que ponernos firmes y decirle al gobierno, oye, ponte en tu sitio y asume tus responsabilidades. Yo tengo mucha esperanza. Porque las nuevas generaciones europeas y algunas que ya se están expresando en nuestro país, dicen, ya son generaciones que dicen no al carro. ¿Ya? Entonces tratan de mudarse cerca de su trabajo, usar su bicicleta donde pueden, incluso en Lima, pero eso ya está generalizado. Al punto que los desarrolladores inmobiliarios en los países desarrollados están pensando en esa nueva generación y la gente está mirando al carro como el cigarro del futuro. Porque como es tóxico, enferma, genera guatas, mala salud, mata, etcétera. Entonces la gente diciendo, esto no sirve. Entonces hay un movimiento interesantísimo, generacional, dentro del movimiento verde, que va en esa dirección. Y nuestra juventud también, yo siento que se está moviendo en esa dirección. Mira, tremendo cuadro de la juventud, pues mira ese cuadro. ¿Hay alguna ciudad que nos dé algún tipo de idea esperanzadora en nuestro país de cómo está creciendo? Mira, está Arequipa. En Arequipa hemos avanzado una propuesta de un sistema integrado de transporte. ¿Ya? Nos han dado la espalda el gobierno nacional porque cuando trajimos en el 2010, el 2007 yo comencé a apoyar a Arequipa desde Washington. ¿Ya? Traje dinero y induje a la CAF a que ponga más dinero todavía. Formamos un equipo técnico y elaboramos un estudio de factibilidad, ¿ya?, del sistema integrado de transporte, una novedad en el país porque eran corredorcitos por todos lados, ¿no es cierto? Era nuevo. Siguiendo el ejemplo de Bogotá y el ejemplo de México, aquí también quería hacerse corredores. Entonces, hicimos el estudio de factibilidad, lo llevamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que nos dé dinero para la parte de infraestructura de ese sistema integrado de transporte, y ahí nos dijeron, no, primero tenemos que revisarlo. A pesar de que había hecho un equipo clase mundial con la CAF y todo, que tenían que revisarlo porque todo proyecto que llega al interior del país está bajo la sospecha que es malo o fraguado. ¿Ya? 1. 2.
Después de esa tortura, un año, Steve Revy lo revisó, no hubo ninguna observación fundamental, además, irónicamente, con plata de la CAF también, entramos al hueco oscuro de un acto de corrupción, porque hubo una empresa que se llama Queiroz Galbao, coludida con... La corrupción, que no hemos tenido tiempo para hablar mucho, Sí. pero es otro tema, pues también, para Bueno. que hace el país inviable. Sí. No, definitivamente, ese es un tema crítico porque eso nos hizo perder 4 años. Claro. Y seguir muriendo en las pistas de la ciudad, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Luis Gutiérrez y Juan José Arroa son un tema clave, ¿no? El país viable que Así queremos y que lamentablemente sufrimos todos Sí, los días. gracias por participar con nosotros en buscar alternativas para hacerlo así, viable y vivible. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Con el compromiso de Telefónica, Gloria y Bacus.